Saludamos al doctor Carlos Castro. Él fue presidente del Colegio de Abogados, es profesor eméritus de la Universidad de Cuenca y miembro de varios colectivos, entre ellos del Cabildo por el Agua. Quisiéramos, doctor Castro, reflexionar un poco sobre lo que se viene, una campaña que se iniciará oficialmente el próximo día sábado, en esta semana, sobre la consulta popular y cuatro preguntas que son presentadas a los ecuatorianos, cuando en la política en el Ecuador de hoy se ha convertido prácticamente todo en un escenario de una guerra simbólica, donde los enemigos no siempre son lo que parecen, donde la narrativa oficial se construye con precisión quirúrgica para moldear una percepción pública. ¿Cómo ve usted la situación en cuanto a lo que se viene? Muchas gracias por esta entrevista, Gustavo. Realmente es preocupante la situación que vive el país con vista al proceso de la consulta popular. Y esto porque, en primer lugar, nos vamos atropelladamente a esta consulta. Mire usted, Gustavo, que no ha existido el tiempo suficiente como para poder debatir en el país sobre temas de fondo, porque un proceso constituyente implica un gran debate nacional porque se pretende cambiar no solamente el régimen económico de nuestro país, sino toda la estructura política, al menos a juzgar por las declaraciones tanto del presidente de la República cuanto por voceros de la misma presidencia. Entonces, en esta circunstancia de muy poco tiempo, veo que las redes sociales están copadas con diferentes puntos de vista, pero lo grave que sucede es que se está tergiversando mucho la verdad, no se discute con objetividad, con seriedad, y nuevamente se trata de plantear a secas una disputa entre el sí o no, cuando se deben dotar de contenidos a las diferentes posiciones. Y por otro lado, también es de preocupación el hecho de que el presidente de la República se guarde el presentar ante el país cuál es su proyecto que tiene de constitución, qué quiere cambiar, qué quiere proponer al país en la nueva constitución de ganar el sí en la consulta. Y claro, se guarda vivamente, entre comillas, porque si él expusiera ante el país sus verdaderas intenciones, créase, Gustavo, que la gente votaría no. Porque las intenciones que se sospecha, al menos del gobierno nacional por sus voceros, es eliminar todo el sistema de derechos y garantías. Corre el peligro los sistemas de servicios públicos del Estado para ser brindados posiblemente por entidades privadas, empresas privadas. Está en riesgo el propio seguro social, sus prestaciones fundamentales, especialmente la prestación de salud. Estaría en riesgo que los sectores estratégicos pasen a ser manejados directamente por la empresa privada y por lo tanto los servicios públicos. Y usted comprenderá que cuando se prestan servicios públicos por parte de la empresa privada, en términos generales, ellos se rigen por el fin del lucro. En cambio, el Estado lo que tiende es a satisfacer el servicio público. Se dirá que es un tema de calidad, pero ese es otro problema. El Estado también puede perfeccionar la calidad, pero en nombre de la calidad no implica que los servicios públicos sean prestados con afanes de rentabilidad y simplemente de acumulación. También existe el riesgo de que se supriman o se eliminen en gran parte los derechos colectivos, especialmente los temas relacionados con la consulta prelegislativa, consulta previa, consulta ambiental. En general, el sistema de democracia directa está en riesgo. También yo creo que tratarán de modificar el asunto de la Corte Constitucional para colocarle a la Corte Constitucional no como un organismo que realmente vigile y controle el tema de la constitucionalidad, sino como un organismo más que no tenga realmente la potestad como la tiene en el día de controlar y defender la Constitución. Y quién sabe, Gustavo, que se
pretenda generar mecanismos para, en nombre de cambiar el sistema judicial, se establezca otra forma de control de la justicia y que además se pueda avanzar en una propuesta de superlativización de las funciones del presidente de la República. Ya, pero Pero todo sí que esto, doctor Castro, y vienen antecedidas de sus propias palabras, se sospecha, son conjeturas, no hay certezas. no hay certezas porque lo responsable ante el país sería que el presidente de la República diga, ecuatorianos, les convoco a esta consulta popular para instaurar una nueva constituyente y para que, de darse la constitución, se puedan establecer tales cambios. Estas son las líneas que propongo. Pero insisto, Gustavo, el presidente se guarda en el bolsillo, en la manga, esta carta, porque, insisto, si él expusiera del país sus verdaderas intencionalidades, estuviese perdido, porque el país no acepta esta situación de querer trastocar todo en nuestro país. Incluso pues no se ha hecho una valoración suficiente de la actual constitución, pero lo que se ve es que se pretendería, de acuerdo al propio carácter del gobierno, y esto no es conjetura porque por los hechos los conoceréis, ya hemos tenido nosotros eh, una práctica con este gobierno, tenemos experiencia con este gobierno y sabemos que lo único que esperará este gobierno es conseguir una nueva constitución para implantar un modelo absolutamente de carácter neoliberal, inclusive un modelo más autoritario, y todo en nombre, Gustavo, de controlar la delincuencia común, la delincuencia organizada, el terrorismo, porque vea usted que al gobierno le ha dado inclusive buenos réditos aquello de dar la imagen de que es una campeón en la lucha contra el terrorismo, pero vemos que en el país no para la delincuencia, la violencia, y resulta que a la final el calificativo de terrorismo y el enfrentamiento a ello va siendo dirigido a quienes ejercen la resistencia, la protesta social, su derecho al reclamo, etcétera. El ambiente que se vive en el país es muy difícil y las perspectivas, por lo tanto, de darse paso a una nueva constitución traería graves riesgos para la propia democracia y para que tengamos un sistema político más o menos equilibrado, pero lo que yo creo que vamos es a una propuesta de una extrema derecha terrorista, es así en el país, en el ámbito económico y en otros aspectos más. ¿Cuánto de ficción, cuánto de realidad tiene una serie de hechos que se han dado en el país en estos últimos días en forma vertiginosa? Iniciando por ese ataque a un convoy en Imbabura contra una misión humanitaria con presencia de algunos miembros del cuerpo diplomático que cumple su misión desde otros países aquí en Ecuador, o el intento de envenenamiento en Babahoyo, o el ataque a una caravana en Cañar, de la cual han concluido con un juicio por intento de asesinato al presidente de la República contra 6 personas de esa provincia. Tendríamos que incluir también toda esa ofensiva militar contra la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, o el encuentro de 400 toneladas de materia prima minera en Río Blanco. ¿Son realidades o ficciones? Mire, todos esos escenarios que usted ha presentado, Gustavo, eh, al juzgar por las informaciones que se van dando y por lo que se va transparentando ya con la actuación de las investigaciones fiscales y de los jueces que controlan la investigación fiscal y por las investigaciones de los medios de comunicación social y por las diferentes referencias que hacen a esos procesos en diferentes actores, no solamente las comunidades, sino actores independientes, diferentes juristas, vamos llegando vamos llegando a la percepción de que efectivamente mucho de lo que se planteó son ficciones. Eso de que, por ejemplo, en Cañar se trató de matarle al presidente de la República, un magnicidio, pues dista mucho, ¿no? De las realidades. Lo que se puede advertir que ahí se dio una protesta, una vía pública de las típicas y ordinarias que se dan, que no tienen por objeto matar a nadie, sino simplemente protestar. Y ya sabemos cómo se dan las protestas en las vías.
el propio presidente ha tenido que cambiar la versión, pues no. La primera versión era, decía que habían avaleado, que habían dado bala a la caravana del presidente. Luego dicen, no, pues utilizaron cohetes, petardos, dicen, pero que igual serían de peligrosos. Eso por en el caso de Cañar. En el caso del famoso convoy humanitario, que no fue ningún convoy humanitario, sino fue un convoy donde estaban armados policías y militares hasta los dientes, y con esta aventura, esta irresponsabilidad de haber llevado a personal diplomático y estos señores que se prestaron para hacer semejante show, pues ese convoy era un convoy que iba contra todo, como si fuera una fuerza de ocupación, militares armados hasta los dientes, frente a protestas ciudadanas. Yo creo que llegará el momento en que sobre esos acontecimientos tienen que dar cuenta los responsables tanto de los diferentes ministerios del Interior y del Ministerio de Defensa, cuanto diferentes funcionarios públicos, porque no es posible admitir, Gustavo, que se pueda emplear en la forma como se empleó a las Fuerzas Armadas para arremeter contra grupos de manifestantes. Pues, ¿qué pasó? El concepto de la guerra, pues se entiende que estaba planteado para el tema de enfrentar a terroristas, a la delincuencia terrorista. Respecto de quienes no vemos esta misma situación, pues no. Allí no vemos ese tipo de enfrentamiento. Al parecer, del enfrentamiento al terrorismo en la costa, a la delincuencia terrorista llamada así, en la costa se pasó al enfrentamiento en la sierra, pero en este caso de pobladores que protestaban, de ciudadanos. Y hoy día le escuché la entrevista que usted realizó, a un facilitador para el diálogo intercultural dentro del tema de los presos que eh, se les arrestó para Los 12 de la Otavalo. 12 de Otavalo. ¿Y qué es lo que vemos allí? Vemos aquí, claro, esta invención de personas que supuestamente estuvieron metidas, porque como le escuché al entrevistado, pues cogieron a todo el mundo el que estaba allí para mostrar como falsos positivos, terribles, siguiendo el ejemplo de lo que se hizo en Colombia. Eso me estremeció, Gustavo, de que sean capaces de llegar a eso, que hasta tomar a indigentes, a gente que tenía discapacidades tremendas, de presentarles como que estuvieron en el acto de incendios de ese cuartel. Todo va cayendo realmente y mostrando lo que verdaderamente sucedió. Ahora, Otra es un invención, tema que se encuentra bajo análisis aún de la justicia, pero habrá que estar atento a los veredictos. bajo análisis de la justicia, pero de por sí es preocupante, Gustavo, esta situación, que en la sociedad ecuatoriana ya se empieza a ver como normal que batallones o escuadrones del ejército vayan y arremetan contra ciudadanos que protestan. Eso no es tolerable, Gustavo. Eso no puede admitir, ya de por sí es un hecho anómalo, porque no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas como fuerzas de intervención contra su pueblo. Realmente, créase, Gustavo, la jefatura de las Fuerzas Armadas deben estar profundamente preocupados por esta situación. Ahora, Usted me doctor dirá, usted Castro, dirá, quedándonos quizá en temas de cercanía sobre los cuales podemos quizá tener evidencias más concretas, em, situaciones más claras para poder hacer juicios de valor. Quisiera preguntarle a usted como miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, que ha emitido el día de hoy un comunicado sobre el tema. ¿Qué evidencia existe en territorio, como se utiliza en el argot político del correísmo, sobre la presencia o ausencia de minería ilegal en la zona de Molleturo y Río Blanco? mire, Gustavo, sobre ese tema, el Cabildo por el Agua ha sido muy objetivo en sus apreciaciones. Primero, que esa concesión minera está suspendida en cuanto a su explotación por la sentencia dictada tanto por la unidad civil, a cargo en ese entonces del doctor Serrano, y luego por la sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, que ratificó
la sentencia suspendiendo en lo fundamental la explotación. De eso entiendo que está interpuesto un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional que hasta la fecha no se lo resuelve. Se puede entrever, Gustavo, que hay una intención allí de tratar de decir a la sociedad, vean, allí empezó la minería ilegal, porque ya se dijo, Gustavo, una gran mentira, una gran calumnia que eran los propios ambientalistas y defensores del agua y del páramo del Río Blanco que estaban en la explotación minera. Nada más falso. Primero porque fueron las propias organizaciones ambientalistas las que cuidaron con posterioridad a la sentencia de que no exista persona alguna que vaya a tratar de explotar allí. Luego taponaron la boca mina. No se puede desconocer, Gustavo, que ha habido personas que han intentado efectivamente hacer sus excavaciones esporádicas, pero que la propia comunidad se ha encargado de desalojarles. Y recordemos, Gustavo, que en esa lucha de los compañeros defensores del páramo, del ambiente, los comuneros de Moyeturo, han existido hasta heridos y muertes indirectamente relacionadas con ese tema. Han sido ellos los que han puesto su vida, han arriesgado sus vidas de ellos y sus familias para defender que ahí no se dé ninguna explotación. Pero tampoco, Gustavo, nosotros podemos descartar el hecho de que haya pretensiones de que sus sectores de la minería ilegal ligados a la mafia del narcotráfico pretendan tratar de penetrar en la zona del Río Blanco y por ello Claro. es que De hecho, hay minería ilegal en Ecuador. Lo que no sabemos al momento y realmente se va generando una situación de confusión, de duda, es cuánto de esto es una realidad comprobada, cuánto responde más a una estrategia de comunicación. no, pero mire, Gustavo, ¿cómo se dio la noticia? Se dijo que habían capturado 400 toneladas de material rocoso. Ujú. 400 toneladas de material rocoso, sí, si usted calcula para volquetas de 8 toneladas, estamos hablando de 50 volquetas. Es una Y habían cantidad capturado, enorme. capturado una volqueta y que se le había detenido a su conductor. Y eso está bien. Todas esas acciones de control que debe hacer la policía, pues eso está bien, si es que eso se ha dado. Claro, Pero para ponerlo luego, en, para ponerlo pero en otra luego, dimensión más coloquial, son 400.000 kilos de roca, que es bastante. claro, claro, pero luego, Gustavo, se desvió el tema ya de la información y se dijo 400 toneladas de oro, así se dijo, Ujú. Gustavo. Es que en este país se puede anunciar que está volando un burro. Y eso realmente ya alarma a la población. Y había sectores, claro, que con toda la ignorancia manifiestan y con falta de crítica no investigaron las cosas y empezaron las redes a hablar de que esta barbaridad que está pasando en Río Blanco. No, no, pues el asunto es que allí hay una maniobra de tratar de desprestigiar la lucha Claro. ambiental, Y hablando de prestigio, desprestigio, doctor Castro, el Cabildo por el Agua ha ganado a pulso un gran prestigio con todo lo que ha sucedido con el tema del agua y la minería en la provincia de La Suay y lo que escribe, lo que publica, lo que envía un comunicado el Cabildo por el Agua merece credibilidad, merece atención por parte de la ciudadanía y de la opinión pública. En ese sentido, le pregunto qué evidencias reales existe sobre la presencia o ausencia de minería ilegal en la zona de Molleturo, en Río Blanco, y por otra parte, ¿qué impactos ha tenido la intervención militar en las comunidades locales, incluyendo Río Blanco, tanto en términos sociales como ambientales? el Cabildo del Agua siempre busca ser coherente en sus posiciones y hablar en base de informaciones que se disponen y nosotros estamos en contacto con los comuneros de Moyoturo y ellos han informado cuál es la situación. Más allá de eso, Gustavo, es obvio que tengamos que estar preocupados porque en Ponce Enríquez, una zona vecina, esa zona está invadida de minería ilegal mezclada con grupos de delincuencia organizada y eso preocupa. Preocupa de que eso se expanda eh, a las diferentes comunidades vecinas. Puede expandirse a la zona de Chaucha.
donde efectivamente hay prospecciones mineras. Puede expandirse hacia la parte de Molleturo, hacia la parte de Cañar, porque usted si pone atención, Gustavo, en las concesiones mineras que están dadas en nuestra provincia, usted va a darse cuenta que sí, eh, desde las estribaciones de la cordillera que da a la vertiente del Pacífico, a partir del nudo del Parque Nacional de Cajas, hasta, ¿no es cierto?, las aproximaciones hacia la parte de la provincia del Cañar, va a encontrar usted todo un territorio en donde existen algunas concesiones mineras que coinciden igualmente con bosques protectores, con vegetación protectora, con fuentes de agua, y claro, al precio que está ahora la onza de oro, ¿cómo no va a estar en la mira de grupos eh, mafiosos de pretender realizar minería ilegal? Pues tenemos que estar prevenidos, y el Cabildo del Agua está en contra absolutamente de todo tipo de minería. No se diga, peor, si es que esa minería ilegal está mezclada con grupos mafiosos de narcotraficantes a los cuales hay que combatirlos. Eso tiene que quedar claro. Lo que no podemos admitir es que en nombre de estas situaciones, de estas prevenciones, de estas situaciones esporádicas que se dan, se pretenda dar un golpe a los defensores del agua, del ambiente, de los páramos, e inclusive desprestigiar la lucha ambiental y de carambola tratar de desprestigiar el tema de Quimsacoche. Entonces, decir que, ya ven, frente a estos actos, es necesario entonces que apoyemos los proyectos mineros, claro, proyectos mineros en humedales, páramos, bosques protectores, fuentes de agua, y eso no se puede permitir. Una cosa es que todos nos unamos, autoridades, sociedad civil, para enfrentar estas amenazas de la minería ilegal ligada al narcotráfico, y otra cosa es que dejar que estos vivísimos que están detrás, las transnacionales mineras y gente del gobierno nacional, pretende utilizar estos hechos para desprestigiar la lucha ambiental, golpear también el tema de la lucha de Quimsacocha y pretender inclusive reinstaurar la explotación minera en Río Blanco. Están equivocados. Entonces, vamos a actuar con la verdad. Y a estos mentirosos, calumniosos, maniobreros, vamos a descubrirles. No nos pueden En, tomar por pelo. Y doctor la Castro, sociedad interna nos en esta situación de estado de propaganda que en buena medida se vive, sumado a esto enormes facilidades para engañar que se van generando con el uso de la inteligencia artificial cuando se lo usa antiéticamente. Quisiera preguntarle para finalizar este diálogo, ¿cuál es el papel que están cumpliendo y deben cumplir los medios de comunicación en la construcción o desmontaje de narrativas irregulares, falsas sobre minería legal, ilegal, conflictos territoriales? La prensa ecuatoriana hace un esfuerzo que no es suficiente a través de portales como Lupa Media o Ecuador Verifica, pero más allá de esto, quisiéramos saber qué hacen las organizaciones sociales, ciudadanas, qué mecanismos de verificación y transparencia se deben implementar para que la ciudadanía pueda con mayor certeza conocer la realidad y evitar la desinformación. Bueno, yo creo que hay una enorme preocupación, Gustavo, porque ahora somos toda la sociedad víctima de la manipulación de la verdad, de la posverdad. Y claro, nosotros tenemos que decir con franqueza que nos preocupa la actuación de algunos medios de comunicación, sobre todo grandes medios de comunicación que no han hecho un esfuerzo por tener objetividad en ese sentido, e impulsan narrativas, imaginarios populares que no se compadecen con la verdad. Créase que esto duele, porque no quisiéramos pensar de que entonces en el país es necesaria otra intervención en los medios de comunicación, como se hizo en el correísmo, para allí, en cambio, ¿no es cierto?, censurar, amordazar. La defensa de la libertad de información y comunicación es una línea muy clara en nuestro país. Pero así como reclamamos la libertad de información y comunicación, reclamamos los El ciudadanos papel de la prensa y los medios de comunicación es, entre otras objetividad. cosas, un acercamiento permanente, inexorable hacia la verdad, no lo contrario. Claro que haya objetividad. Mire, hay un periodismo, nosotros vemos una lucha entre un periodismo honesto, objetivo, crítico, abierto a todas las vertientes. Vea, Gustavo, como lo hace usted,
otros periodistas en nuestro país y alabamos esa posición que muestran las diferentes posiciones, las diferentes opciones, las diferentes opiniones, etcétera, y que hagan un esfuerzo investigativo es importante, pero vemos también que efectivamente muchos medios de comunicación han perdido esa objetividad y no están cumpliendo su rol. Vemos con preocupación de que en este país se instalen nomás narrativas que nada tienen que ver con la verdad, con la objetividad de los hechos. Se inventan hechos. Inclusive en este país se han venido creando lo que hoy hablo en un artículo, estos falsos enemigos, que es una cosa terrible. Este rato ya hay desconcierto, no sabemos qué es lo cierto, qué es lo incierto, qué es lo verdadero, qué es lo falso, porque la posverdad se ha instaurado y la manipulación de la información. Eso es Bien. doloroso, Gustavo. Tenemos que reclamar el derecho a la verdad todos los ecuatorianos y exigir transparencia y objetividad a los medios y que cumplan su rol para el cual están establecidos medios de comunicación. Somos Bien. víctimas, Gustavo, de tergiversaciones a través de grandes medios. Y esto a veces no gusta que se diga, pero hay que decirlo, Gustavo. Bien. El tiempo se nos ha agotado, doctor Castro. No nos queda más que agradecerle por su presencia. A usted muchísimas gracias. Declaraciones del doctor Carlos Castro. Él fue presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, es profesor emeritus de la Universidad de Cuenca y uno de los conspicuos miembros del Cabildo por el Agua de Cuenca.